¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Democracia, y hoy trataremos un tema muy interesante y espero, como siempre, la participación de usted a través de nuestras redes sociales. El tema de hoy, la trata de personas. ¿Usted sabía cómo se comercializa con las personas? ¿Cómo es que otra persona puede ejercer poder, dominio, hasta explotarla y venderla e incluso comercializar sus órganos? ¿Usted ha visto cuántos niños que son explotados, que trabajan en la siembra del arroz? ¿Cuántos menores de edad que son captados de las calles o cuando están en estado de abandono o simplemente por el descuido de los padres desaparecen de un momento a otro y de pronto los ubicamos en otro lugar con trabajos forzosos, dedicándose a la prostitución en el caso de las mujeres? Pues hoy vamos a tratar ese problema, trata de personas, y cómo el Estado a través de sus políticas viene dando solución a esta problemática que no es de ahora, viene de muchos años. Y siempre hemos tenido una mirada ingrata, porque desde las autoridades poco han hecho o quizás bastante y no se conoce. Hoy nuestro panel va a despejarnos esas dudas y a usted le va a servir mucho para que usted esté al tanto, al cuidado de sus hijos y también listo para hacer una denuncia cuando usted descubra que gente, que menores de edad, que mujeres vienen siendo explotados por personas cuyo único fin es el lucro económico. Bien, nos vamos con la pregunta de esta noche, con nuestra prueba de verificación ciudadana, para que usted a través de las redes sociales participe de este panel y nos envíe su respuesta y su opinión. Prueba de verificación ciudadana hoy en Democracia. Atención con la pregunta: ¿crees que necesitamos mejores políticas de Estado para combatir la trata de personas? Allí está la pregunta y puedes participar a través del Facebook con Facebook/Democracia. También puedes hacerlo a través del Twitter @democraciaUCB y también puedes hacerlo a través del hashtag Democracia a las 7. Si estás cerca de tu teléfono, pues inmediatamente tienes RPM, te invitamos a que marques y nos des tu opinión sobre el tema. Lo puedes seguir el tema desde tu casa y también muy pronto a través de todo el mundo de nuestras redes sociales. El numeral 958-590-006 y también de nuestra línea, si tienes en casa ahí tu teléfono fijo, al 481622. Nos vamos a una pausa recordándote que todos los profesionales de la región Lambayeque están invitados a participar del 4º Congreso Internacional de Educación. Educación, una mirada intercultural e inclusiva. Este 2 y 3 de octubre se va a realizar este interesante Congreso Internacional. Vendrán ponentes no solamente de talla nacional, sino de talla internacional. Todos están invitados a participar. Las inscripciones en la Universidad César Vallejo, kilómetro 3.5, carretera Pimentel, o llamando al 480210. Pausa y volvemos con el panel aquí en Democracia. Esta noche trata de personas, de la ilusión a la desilusión, pues por medio está el engaño. La trata de personas la sufrimos mucho en todo el país, no solamente el Perú, sino a nivel mundial. La trata es la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas. El único fin, lucrarse, explotarlas. Pues bien, está conmigo en este panel, en esta noche, la doctora Ebony Gómez, comisionada de la Defensoría del Pueblo. Buenas noches, gracias por estar en Democracia. También se encuentra con nosotros el mayor Lino Quiroz Jiménez, del Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de Chiclayo. Buenas noches, bienvenido. Y bueno, la trata de personas, hay que explicarle para la gente que recién nos sintoniza y que a lo mejor por primera vez está escuchando este tema mayor, cómo vienen trabajando, qué es la trata de personas. Bueno, como usted, buenas noches ante todo. Vengo en representación de nuestro general, el general de la Policía Nacional, Kluber Aliaga Galón. Los saludos hacia su canal de televisión. En realidad, sobre el tema de trata de personas, si lo podemos definir conforme a lo que dice el Código Penal, es el que promueve, favorece, financia, facilita la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país, recurriendo a la violencia, amenaza u otra forma de coacción, de privación a la libertad, mediante el fraude y engaño.
El fraude y el engaño, lo decíamos, ¿no? Porque para engañar hay que ilusionar, hay que vender cierto isotipo para conseguir nuestro objetivo. ¿Cómo mayormente se capta a las personas? Bueno, básicamente se capta por ofreciéndoles un trabajo, ofreciéndoles un mejor futuro, pero al final captan, trasladan, luego lo llevan a un lugar, los explotan. Bien, eso es básicamente. Hablemos de las trabajadoras del hogar para luego ya terminar con lo más grave, ¿no? Las trabajadoras del hogar. ¿Son captadas mayormente las estadísticas en la región Lambayeque? ¿Desde dónde se traen las personas? ¿De la sierra? ¿La selva? Bueno, de la selva, en realidad, de la selva. Nosotros como Defensoría del Pueblo inclusive hemos intervenido en algunos casos en donde los han traído de la selva, de Iquitos principalmente, de esa zona, para que aquí los puedan traer para trabajar en un nightclub, por ejemplo, o también como empleadas domésticas, pero que al final las tratan mal por un lado, y si es que las llevan a un nightclub, las prostituyen finalmente, ¿no? Bien, ¿denuncias como estas has registrado en este año la INCRI? Sí tenemos denuncias durante el presente año 2015 en el tema de ¿cómo se llama? De trata de menores de edad. ¿De qué parte son mayormente? Dicen de la selva, la Defensoría, de la sierra. Efectivamente, de la parte de la selva hay un porcentaje un poquito más elevado que de la sierra. Bien. En el tema de investigación de nosotros, nos estamos abocando ahorita en el tema de trata de personas, violación, proxenetismo y favorecimiento de la prostitución. Quiere decir que en este caso de explotación de trabajo no registran muchas denuncias porque sabemos, ¿no?, que a veces se trae a gente de la selva, de la sierra, menores de edad. Aparte de someterlos a trabajo forzado durante las 24 horas del día, pues se les trata mal y muchas veces se las golpea y no se les paga. O si lo hacen, pues se les da una propina para sobrevivir o simplemente se les paga el estudio. Y con esto creo que ya el empleador tiene o la persona que está bajo su cuidado ya se daría por bien servida, ¿no? Porque eso es lo que mayormente es lo que se ha denunciado, se han encontrado casos. ¿Ustedes en este año no han detectado ninguna denuncia de este tipo? Por los medios locales, por difusión, hemos tomado conocimiento, ¿no?, de este tema de explotación laboral de menores, y se está haciendo labor de inteligencia en puntos estratégicos críticos, en donde se han salido publicaciones periodísticas, pero hasta ahorita no tenemos resultados y no tenemos denuncias relacionadas a este tema. La Defensoría tiene denuncias porque se dice que estos focos serían críticos Ferreñafe, por la zona altoandina y Chiclayo. Básicamente, la falta de denuncias que advierte el mayor es uno de los problemas que nosotros como Defensoría del Pueblo, en base a nuestro mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales, hemos advertido en un informe defensorial, que la Defensoría del Pueblo ha advertido ya desde el 2012 que hay varios problemas. O sea, es importante la prevención, pero también la persecución y la sanción. O sea, a veces las denuncias no llegan, pero es importante que las instituciones como Policía Nacional, Ministerio Público, puedan captar o lograr identificar esos lugares en donde se está surgiendo este tipo de problemas. Por ejemplo, el tema de los nightclubs, sabemos que también los traen desde Tumbes, desde algunos otros lugares. Y ahora de Colombia, ¿no?, de países vecinos. De países Ecuador, vecinos. ¿No? Cuba. Por eso que es un trabajo conjunto, que va más allá también de la policía y el Ministerio Público, sino también la municipalidad, por ejemplo, porque trae consigo la verificación de los lugares que están funcionando sin licencia de funcionamiento o que aparentemente funcionan con la fachada de restaurantes, pero que al final son nightclubs o en el peor de los casos, como sí sucede y como lo ha advertido también la policía en varios casos, son lugares que sirven de lugares de refugio para aquellas personas que tratan o que cometen ese delito de trata de personas, ¿no? Bien, pero hablamos que el engaño es uno de los principales, ¿no?, que a través de eso se logra captar a los menores de edad, pero también el traslado, el traerlos desde la selva, el traerlos desde la sierra, ¿es tan difícil detectar el traslado de menores en la frontera? ¿Falta seguridad? El tema de la frontera es un tema ya que es una problemática, la realidad, la falta de control.
¿no? Es por eso que hay bastantes migrantes de procedencia ecuatoriana y colombiana que vienen acá por un futuro prominente, pero el futuro lo buscan por lo medio más fácil, ¿no? En este caso, por el proxenetismo. Acá hemos detectado centros nocturnos donde se ejerce la prostitución. Uno de ellos fue intervenido hace un mes en forma conjunta con la Dirección de Investigación de Trata de Lima. Se hizo un operativo con buenos resultados en el nightclub Sunlight, que está en las afueras de acá de Chiclayo. El día de ayer hemos hecho otro operativo en la localidad de Jayanca. La problemática ahorita de lo que es la trata de personas y sus delitos conexos se está abarcando a nivel de los departamentos de Lambayeque, hacia el norte. Tenemos conocimiento, estamos haciendo acciones de inteligencia en la localidad de Olmos, en Motupe, en Jayanca hemos intervenido recién. Digamos que en estos distritos se ha incrementado, como foco se registraba Ferreñafe y Lambayeque, sí, está expandiéndose para y eso es el mayor lado de preocupación. Sí, esa es la preocupación ahorita y en realidad el comando de Chiclayo ha sido enfático en decir de que tenemos que prevenir este delito y recién hemos empezado porque estamos en proceso de inteligencia. Hemos empezado los operativos el día de ayer con resultados positivos y se va a continuar. Bien, nosotros hacemos una pausa porque ya contamos con 2 integrantes más que se suman al panel y les queremos contar que Lima es la región con más denuncias por trata de personas. Esto se registra pues en las últimas estadísticas del 2014, por lo menos hasta ese momento, todavía del 2015 no se sabe. De los 326 casos reportados de enero a septiembre, la capital registró 81 casos. Reveló el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, 81 casos solamente en lo que es el 2014 de los 326 casos reportados de enero a septiembre. Los departamentos que lideran este listado son Loreto con 55 casos, Madre de Dios 23, Piura 21, Cusco 18 y las demás regiones, entre las cuales estamos nosotros, por lo menos esta estadística habla de 15 denuncias mensuales. Sabremos, lo verificamos regresando de la pausa si esto es así. Bien, te recuerdo que puedes participar del 4º Congreso Internacional de Educación. Educación, una mirada intercultural e inclusiva. Es un congreso que organiza la Universidad César Vallejo para todos ustedes, público en general y sobre todo para quienes educan, para el sector educación. El día 2 y 3 de octubre en el campus de la Universidad César Vallejo, en el kilómetro 3.5 carretera a Pimentel. Informes e inscripciones al 480210. Regresamos. Se suma al panel de democracia la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer y Poblaciones Vulnerables, Angélica Musayón. Buenas noches, bienvenida, gracias por sumarte a nuestro panel. Buenas noches, Rocío, buenas noches con todos los distinguidos invitados a este destacado panel que trata precisamente un problema tan importante hoy día para la sociedad y para el mundo, como es la trata de personas. Y que no estamos ajenos, lamentablemente. Hablamos de las estadísticas antes de irnos a la pausa y tengo aquí en las últimas informaciones aparecidas ya en esta semana de enero, desde enero del 2015 a la fecha se han denunciado 24 casos de trata de personas vinculados mayormente a delitos de explotación sexual, laboral. Esto es solamente en Chiclayo. Y con motivo de estas estadísticas, según los informes de los medios, es que se avecina una movilización. ¿La estadística es así, Angélica? Sí, en realidad cada vez más la población va tomando conciencia de que este problema tiene que ser denunciado. Nosotros todavía encontramos muchos patrones culturales que refuerzan que muchas veces los niños, las niñas que vienen bajo la figura a veces del padrinazgo, el madrinazgo a las casas a trabajar sin horario, sin comunicación con la familia, sin remuneración, con jornadas extenuantes, muchos todavía no reconocen que son situaciones de trata y no saben dónde acudir, cómo denunciar estos hechos, y en ese sentido pues la estadística cada vez se va incrementando en cuanto a la denuncia, aunque todavía hay muchos casos que permanecen bajo la sombra del ocultamiento dentro de la familia. 24 casos sería insignificante porque en realidad la cifra es mayor. Bueno, al respecto, al departamento que yo estoy ahorita al mando, no tenemos registradas denuncias
sobre trata de personas. Ya. El tema de nosotros, porque el problema en sí es que las personas, no sé si por desconocimiento o de repente por temor, no denuncian, ¿no? Pero no tenemos denuncias directas ni verbales de tipo de tratas. Nosotros lo estamos manejando por acciones. Pero en los de operativos que ustedes han realizado, ¿han encontrado menores de edad que vienen siendo sometidas justamente a la práctica del meretrismo bajo su consentimiento? Porque menor de edad no puede decir que es sí, con el consentimiento de... Entonces, bueno, eso sí sería una trata de personas. Sí, efectivamente. Ustedes no lo tienen registrado. Durante este año sí han habido intervenciones con rescate de menores, y se ha puesto de conocimiento del Ministerio Público por intermedio de la Fiscalía de Familia, ¿no? En el distrito de JLO, donde se están utilizando menores de edad en bares con la fachada de que para venta de licor, pero posteriormente son sometidas a Pero eso es trata sexual. de personas, ¿no, Angélica? Sí, justamente. Bien, pero en todo caso usted sí ha realizado las intervenciones, más no hay denuncias. No hay sobre denuncias, eso. o sea, Bien. nosotros por Está en proceso de investigación, estamos seguramente, investigando, ¿no? o sea, nosotros por información de inteligencia es que hemos llegado a detectar este tipo de... Entonces, ¿cuántos casos se está investigando? Tenemos un caso del mes de febrero de 2 menores de trata de personas de menores de edad, y tenemos 3 casos recientes en diferentes centros nocturnos que ha sido de conocimiento de la opinión pública. El primero fue el del Sunlight, después el de las Gatitas, que está en Lambayeque, y el día de ayer la discoteca Bar, conocida como El Italiano, en la localidad de Jayanca. Pues bien, pero en algunos casos, que creo que aquí en la región es en la mayoría, la trata de personas tiene una complicidad con los familiares, con los padres, en el caso de la explotación laboral. Ustedes como Defensoría conocen casos donde el padre está enterado y es el padre quien trae justamente al hijo desde la selva, desde la sierra, deja, como dice Angélica, bajo la tutela del padrino, que finalmente es quien lo explota. Claro, en el informe defensorial que la Defensoría del Pueblo en el 2012 ha elaborado y ha venido reforzando también a través de ayudas memorias, de avances, del cumplimiento de las recomendaciones elaboradas en este informe, se da cuenta de ese problema, ¿no? Y como usted decía, sobre todo es en Lima, en donde se trasladan a personas, a niños, desde la sierra, con la finalidad de hacerlos estudiar, pero esto no sucede, porque lo que sucede es que los traen, los trasladan, inclusive indocumentados. Por eso es que también nosotros como Defensoría consideramos que es un trabajo conjunto con otras instituciones, no solamente la policía, no solamente el Ministerio Público, sino también Sutran, las empresas de transporte, que cómo están dejando pasar a estos niños sin documentación alguna o sin la custodia de sus padres, ¿no? Entonces, nosotros como Defensoría sí hemos identificado ese tipo de casos, se dan sobre todo en Lima, en la capital, pero también en Chiclayo no tenemos, como decía el mayor, no tenemos denuncias, pero lo que se tiene que promover son intervenciones, porque si bien es cierto ellos no van a llegar a denunciar, porque también están involucrados los familiares a veces, pero se tiene que promover la persecución del delito, porque sabemos a voces, es un secreto a voces que hay varios problemas en discotecas, en nightclubs, pero también es donde la autoridad tiene que intervenir. Bien, pero sobre todo, Angélica, en las agencias, que nosotros sabemos leer los avisos en los medios de comunicación, ¿no? Donde nos ofrecen empleadas domésticas a bajo costo, uno va a la agencia y tenemos para elegir. Sí, y estas formas de captación de personas para fines de trata, tenemos precisamente esas convocatorias para empleo de modelaje, de damas de compañía, con oportunidades de trabajo fuera de la región, e incluso también nosotros hemos manifestado y hemos conversado también su oportunidad con el general de la Policía Nacional del Perú, porque hay niños y niñas que están sometidas a situaciones de mendicidad, que también es otra de las expresiones de la trata, y que necesitamos precisamente operativos de inteligencia, porque cada vez que sí, el Ministerio Público a veces ha hecho operativos, pero se filtra la información y cuando las autoridades acuden no encuentran a nadie, ¿no? Entonces, estas situaciones que son a veces difíciles de denunciar, a veces también lo son más difíciles aún para tipificar el delito por parte de los operadores judiciales. Nosotros hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, en Saltura, en el centro poblado de Saltura, encontramos una menor de 15 años
que estaba a sus compañeritas de la institución educativa, de una institución educativa ya, captándolas, les otorgaba una cantidad de 1.500 soles con la finalidad de que por las noches salieran con algunos amigos que ella llamaba, y estos amigos eran personas adultas, ¿no? Entonces la niña recibió el dinero, luego no quiso acceder a la petición de la compañera y fue amenazada que iban a matarle a sus papás, si no acudía. Le dieron incluso más dinero para que se compre ropa, se haga algunos arreglos en su arreglo personal. Y bueno, y cuando nosotros hicimos la denuncia a la Fiscalía, por ejemplo, encontramos que hay, en primer lugar, muchos obstáculos para definir el delito, ¿no? Y ahí proceder precisamente ya a la actuación, a la sanción, ¿no? Porque ¿y eso es política de Estado? ¿Se habría que trabajar en eso? Nosotros le entendemos, Rocío, desde el punto de vista que es un problema nuevo que estamos abordando, ¿no? Y en realidad todos estamos ganando un poco el conocimiento y la experiencia, tanto en el abordaje como en la prevención. Y también es cierto que son mafias internacionales, ¿no? Que tanto los operadores de justicia, policiales y las personas que denuncian se exponen a diversas situaciones. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos que tener todo un sistema de referencia para poder actuar frente a este delito, toda una ruta de atención para que podamos encontrar la forma más rápida para poder poner a salvaguardo la integridad de la denunciante, ¿no? Y que no sea amenazada. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos activando todas estas redes, todas estas instituciones que nosotros tenemos el compromiso de actuar para poder enfrentar este problema. Yo creo que estamos frente a un problema que todavía está muy oculto, hay mucho temor de denunciar, mucho temor también de intervenir. Eso, lo que has dicho, el temor, porque esa es la principal barrera que impide que estas personas denuncien, que pierdan el miedo. Es muy difícil, pero no solamente las personas que vienen siendo explotadas, sino también la sociedad. Miramos y somos cómplices porque si nos hacemos de la vista gorda que no pasó nada, justamente por no involucrarnos. ¿Qué tanto puede perder o qué tanto puede involucrarse una persona si conoce, si al lado de su casa hay una explotación, hay una trata de personas y lo denuncia? Hay muchos riesgos que se corren, obviamente, como te decía, son mafias locales, nacionales e internacionales que están ligadas, ¿no? Entonces hay amenazas de muerte, no solamente para la víctima, sino para todas las personas que acuden a su apoyo. Incluso el profesor, recuerdo en este caso que nos denunció, estaba siendo amenazado ya, pero a pesar de eso persistía. Entonces, ¿cómo nosotros también asumimos un compromiso, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Requiere mucha convicción. Y también elaborar estrategias, ¿no? Para poder afrontar este problema de la mejor manera para todos, ¿no? Bien, pues bien, la ley 28950, la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, permite facilitar solamente la detección, porque aparentemente esta ley lo único que ha hecho es interlazar a las instituciones y facilitar un poco la detección, más no hay más avances al respecto, o estoy equivocada, si alguien me puede corregir. El tema que acá en Lambayeque no hay fiscalía especializada en trata de personas. Entonces nosotros estamos trabajando con los fiscales provinciales y con la Fiscalía de Prevención del Delito. Entonces, como dice, el problema para la tipificación del delito en sí, ¿no? Ese es el gran problema que ahorita, tenemos nosotros como prevención, ¿no? Pero estamos tratando de saber sobrellevar este tema de trata con los fiscales que trabajamos, ¿no? Y que estamos yendo por buen camino, porque los 3 operativos que se han hecho han sido con bastante positivismo, ¿no? Había resultados muy contundentes. Digamos que lo bueno de esta ley, Angélica, es que por lo menos se ha logrado ya tipificar el delito, la trata de personas como un delito, y la pena va hasta 35 años, que es la más severa, ¿no? Claro, se está protocolizando, incluso hay protocolos más específicos para la intervención de los casos, o sea, de la ley ya hemos aterrizado hacia protocolos, y eso es interesante. El problema es masivo, Lambayeque es zona de tránsito hacia el Ecuador, para la trata de personas en general y para la explotación sexual de niños y niñas, ¿no? Sino que todavía no se denuncia, y cuando nosotros encontramos casos no alentamos la denuncia porque sabemos los riesgos. Entonces ahí hay una actitud que debemos cambiar, tanto las personas, los líderes y las instituciones tutelares. Lo que quería señalar dentro de los avances, Rocío, que se está logrando, por ejemplo, a nivel del gobierno regional, yo quiero resaltar
que ya se está construyendo un albergue, está dentro del diseño que está haciendo el gobernador regional, un albergue para personas víctimas de trata, porque tiene otras características diferentes a los que es un albergue para víctimas de violencia familiar o de otro tipo, ¿no? Entonces, se está construyendo y tendríamos este albergue especializado en la región, y yo creo que eso pues va a demandar también que las demás instituciones podamos ya empezar a abordar y atender este problema. Y sobre todo recuperar a las víctimas para que se inserten en la sociedad. Vamos a una pausa y les dejo con un mensaje. Esta ley de la trata de personas dispone que la venta de niños, mendicidad, explotación sexual y laboral y extracción o tráfico de órganos serán tipificados como delito. Ya es. Entonces, ahora si usted está incurriendo en eso, podrá ir a la cárcel y es sancionado con penas de 35 años. Por lo menos esta ley de trata de personas ha logrado eso, la ley 28950. Regresamos con más aquí en Democracia, hablando sobre la trata de personas. El tema de esta noche, la trata de personas, de la ilusión al engaño, y están comentando en las redes sociales. Vamos a leer algunos comentarios para que nuestros panelistas también luego puedan comentar. Enrique Carrera dice, claro que sí tenemos trata de personas, tenemos que cambiar, las autoridades tienen mucho trabajo que hacer. Ernesto Vidarte dice, mientras no haya sanción ejemplar para estos vividores, el mundo sigue abandonado, tarjetazo, dinero, más de lo mismo cobran y pues el Ministerio Público y el Poder Judicial se quedan. Lisette Guillén dice, sí, hay trata de personas. Isabel Rubio dice, indudablemente hay trata de personas. Rodolfo Ramírez dice, la trata de personas mueve muchísimo dinero. Chiclayo no es la excepción. ¿Quién o quiénes son los responsables de esto? Por ende, debemos cambiar el sistema corrupto que vive nuestro país. Peter Ortiz dice, tiene que implementar una drástica penalidad para los que cometen estos delitos y de esta manera se siguen lucrando de manera muy sucia, engañando a todos. Enrique Chávez dice, el 29 de diciembre del 2013 se crea la Red Regional de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en la región Lambayeque. Hasta ahora no hay noticias de su accionar. Carmen Navarro, vamos leyendo la última. Creo que sí, debe implementarse más la seguridad y supervisar. La policía tiene mucho trabajo en esto, al igual que el Poder Judicial y otras instituciones. Hay prostitución incluso de extranjeros. Bien, ese es el comentario que tenemos hasta el momento. ¿Cuál es la reflexión, Angélica, sobre lo que vienen opinando? Sí, si bien es cierto, hay una responsabilidad compartida y una actuación conjunta que se debe realizar. Yo quisiera también resaltar sobre los aspectos que conllevan a que la trata se pueda consumar, ¿no? Y es, por ejemplo, la falta de afecto de los niños, la falta de orientación por parte de los padres, son fáciles de captar, la violencia de la que viven y que sufren, la pobreza también, ¿no? Que les obliga a veces a buscar algún trabajo inmediato, fácil de exponerse. Personas, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar también acciones y políticas por parte de la familia y incentivar a que este problema se difunda para que poderlo conocer y prevenir. Nosotros tenemos que ver que nuestros niños y niñas tienen que estar protegidos, orientados, porque hay muchos que hoy día están desapareciendo, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decíamos tenemos dificultad, ¿cuántos de los desaparecidos que registra la Policía Nacional han sido o están bajo esta figura de trata? No lo podemos tipificar hasta que no haya pruebas. Entonces, hay niños, una niña se desaparece, el pueblo joven, 9 de octubre, de 12 años, saliendo de su casa, la mandan a hacer un mandado, un encargo de compra en la bodega y no regresa. Entonces, no sabemos si esta niña ha sido víctima, ¿no?, de trata, está siendo víctima. Entonces, los padres también tienen que ayudarnos a cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Bien, ¿cuál es la reflexión del comentario de los televidentes? En realidad, como dice acá la ponente, tiene razón los comentarios. En sí, el tema de trata de personas, nosotros como Policía Nacional estamos ahorita abocados en lo que es la explotación sexual, la explotación laboral y la mendicidad. Por las noches, como se llama en la Plaza Elías Aguirre, se ve que hay muchos niños que se dedican a la venta de caramelos. ¿Y cuántos casos han logrado detectar ustedes? Recién estamos empezando, como le digo,
pero son niños que ya han sido orientados para que estén alertas cuando la policía llega. Tenemos 2 chicas que están involucradas en ese tema por las noches, y ellas mismas se dan cuenta que los niños tienen más astucias inclusive que ellas. Este es un tema de repente de orientación familiar. Bien, ¿no? Me dice usted que hace poco se ha creado esta unidad de trata de personas. Ante justamente la presencia de estos casos, el incremento de estos casos, ¿es que la policía ha destinado esta unidad? Bueno, ese es un tema ya de Lima, de la Dirección General, que ellos han creado la Dirección de Investigación de Trata de Personas, y han descentralizado en todos los departamentos. Recientemente, hace 20 días, ha sido creado el Departamento de Investigación de Tratas acá en Chiclayo, y se está trabajando. El general ha dado todos los medios para prevenir, contrarrestar el accionar de trata de personas. ¿Ustedes han identificado más esta trata en los nightclubs? Exactamente. Ahorita estamos trabajando en el tema de la explotación sexual. Acá hay bastantes migrantes colombianas, ecuatorianas, y lo que queremos es erradicar, ¿no? Este tema. ¿Qué hacen, por ejemplo, con las migrantes? ¿De inmediato es el proceso que regresen a su país, o todavía hay mucho papeleo? Este es un tema que sí, el tema es mucha burocracia. Nosotros lo que hacemos es la ponemos a disposición del Departamento de Seguridad del Estado para que vea su control migratorio. Ya ellos hacen su función de acuerdo a como manda la ley. Pero ustedes, cuando conversan con ellos, ¿qué es lo que le cuentan? ¿Cómo han sido captadas? ¿Cómo las traen desde otros países? Ellas indican que ellas a través de las redes sociales, del Face, ellas se llegan a contactar con los proxenetas. Entonces les ofrecen una jugosa suma de dinero, y vienen acá y se dan con la sorpresa que no es la realidad que ellas en algún momento pensaron. Pero ellas ya vienen conociendo que van a trabajar en el meretricio. Justamente, sí, generalmente más del 90% de las extranjeras son ¿cómo se llama?, trabajadoras sexuales en su país, pero vienen pensando que acá en el Perú económicamente les va a ir mucho más rentable. ¿Y han identificado menores de edad de Colombia, de Ecuador? Hasta ahorita no tenemos ningún registro de menores de edad extranjeras. Bien, ustedes como Defensoría, ¿cómo trabajan cuando encuentran estos casos con las personas que son víctimas de trata? Básicamente es una supervisión en las entidades directamente involucradas, policía, Ministerio Público, ¿no? Porque como conversábamos, o sea, no es solamente que la policía realice la labor de la intervención, sino lo que usted decía, no es indagar más, o sea, más atrás, que esa investigación preliminar que la puede hacer el Ministerio Público pueda ahondar y realmente no se quede en proxenetismo, ni siquiera en explotación, sino determinar si es una trata de personas, porque trata de personas, no olvidemos que es engaño. O sea, cuando por ejemplo le dicen a una joven que tiene un buen futuro en el modelaje, la traen para acá, así sea de la selva, la sierra, la traen para Chiclayo, y aquí la someten al proxenetismo. Le trajeron bajo un engaño, la someten, la traen, la tienen en custodia y la someten a explotación. Esa es la figura de trata de personas. Y esa es la figura que tiene una sanción más elevada. Por ende, las entidades y todos aquellos que también viven cerca de esos lugares deberían de denunciar. Claro que faltan, como decía la doctora, líneas gratuitas, una serie de cosas que se tiene que hacer desde el Estado, pero se tiene que también llegar a sancionar. O sea, está bien la ley, pero también se tiene que investigar para que se pueda sancionar por trata de personas y no se quede en un delito que es menor, ¿no? O inclusive decir que es una prostitución o proxenetismo, sino que es un delito más grave y que está sucediendo en el país y que nos está tocando a nosotros ya las puertas, ¿no? Bien, digamos que de Incahuasi se maneja un gran número de trata de personas, de las zonas altoandinas, Cañaris. Lo que nosotros seguimos viendo, precisamente por la característica de nuestra labor, es que hay muchas mujeres, porque la trata de personas afecta mayoritariamente a las mujeres, más del 80% de los casos de trata que se han denunciado han sido mujeres las víctimas. Encontramos que hay muchas niñas, adolescentes en la figura de trata en el trabajo doméstico y que no se identifican.
nos cuesta identificar porque a veces empleada doméstica de un funcionario, de una persona conocida o de un empresario o de la profesora que tiene el poder en el lugar, en la comunidad, y que se ha hecho parte de encubrir este delito porque el patrón cultural es que les estamos haciendo el favor a estas niñas de traerlas a la ciudad, al centro urbano, y de darles la oportunidad de estudiar, que muchas veces ni siquiera se concreta, ¿no? Y eso hace que sea un delito de trata, ¿no? Entonces, esta figura, por ejemplo, todavía no ha sido identificada, no hay intervenciones al respecto. Tendríamos que pensar cómo hacer una intervención para estas mujeres, estas niñas que están en esta figura de trata, en trabajo doméstico, que si intervenimos nos vamos a encontrar que son en alto porcentaje. Hay complicidad justamente de las instituciones encargadas de combatir esto, ¿no? Hablamos de complicidad de la policía. ¿Cuántos casos hemos escuchado de efectivos que son justamente los explotadores de estas mujeres que se dedican al meretricio, ¿no? Detectamos a congresistas, dueños de estos locales de nightclubs, de centros clandestinos donde se ejerce la prostitución en muchos casos. Y no solamente yo creo que hay que ser propietario, sino de los que acuden a estos lugares. A veces hemos encontrado jueces que van a estos nightclubs y que incluso pueden ver que hay ahí menores de edad en situación de explotación sexual. Y saben, no solamente las traen de otros países, sino de la selva, de San Martín, de algunos lugares de la sierra cercana. Entonces, ¿cómo identificamos, no? Ahí yo creo que, y ese ha sido el compromiso general. Nos falta mucho trabajar en esto. Bien, nos vamos a un breve corte y regresamos con las conclusiones finales, con más aquí en Democracia. Vamos con la prueba de verificación ciudadana, los resultados que nos da la gente a través de las llamadas telefónicas, a través de su comunicación vía las redes sociales, y luego analizamos con el panel qué nos dice la gente esta noche, lo que ha podido captar de lo conversado en este panel. Vamos con la prueba de verificación ciudadana. Allí está la pregunta de esta noche: ¿crees que necesitamos mejores políticas de Estado para combatir la trata de personas? ¿Sí o no? Vamos con los resultados finales. A ver si repetimos nuevamente porque no pudimos ver los resultados de la prueba de verificación ciudadana. Ahí está, sí o no. ¿Cuál es la respuesta? Tenemos la respuesta, sí. Necesitamos más políticas para combatir la trata de personas. Eso es la conclusión de los televidentes. ¿Cuál es tu conclusión final, Angélica? Sí, creo que hay avances en cuanto a políticas de Estado y prueba de ello las normas que se dan, pero hace falta todavía más difusión de esta problemática para poder identificarla y algunos medios para poder atenderla, líneas telefónicas gratuitas para poder absolver las consultas y las denuncias, mayor compromiso también de los gobiernos locales y de toda la sociedad en su conjunto, mayor sensibilidad. Estamos frente a un ser humano que está sufriendo, que necesita nuestra protección y nuestra ayuda y está en situaciones de esclavitud. Todos podemos hacer mayor sensibilidad, lo ha dicho. Mayor, ¿cuál es su aporte? Sí, con relación a lo que es política del Estado, creo que el gobierno ha puesto este tema como un primordial, combatir el tema de la trata de personas. Acá el tema es el tema de difusión, como dice difundir, ¿no?, a la sociedad, el interés de la parte que amenazada, agraviada. Generalmente, como lo muestran las estadísticas, son mínimas las denuncias que existen por el tema de trata, y eso se debe a la falta de, de difusión de este tema, al temor que tienen al denunciar a las partes que están involucradas en este tema, ¿no? Bien, mayor. Entonces, ¿su conclusión? Claro, se necesita políticas, pero también acciones. Acción coordinada por parte de las instituciones encargadas de abordar este problema. Compromiso de las instituciones, mayor compromiso, claro. Un sinceramiento.
claro, un compromiso más activo que pueda llegar a determinar y a sancionar por trata de personas. Si bien es cierto, está tipificado, pero también es necesario que se sancione conforme las penas fuertes y drásticas que establece el delito de trata de personas. Bien, muchísimas gracias a mis panelistas en esta noche. Gracias por esta interesante conclusión y espero, amigos, que haya hecho las preguntas adecuadas y usted haya sacado su propia conclusión, porque si no votó, pues la conclusión ya lo tiene en casa. Nos reencontramos mañana con más en Democracia.